ninguna. Estuve viendo las pruebas y le ha ido bastante bien. Hay muchas buenas notas. Así que felicitaciones. Es real que esas dudas no están, porque también se reflejan en las notas. Cualquier duda, consulta la escucho, chicas. ¿Qué se les ve en la pantalla? ¿Se les ve la diapositiva? Ahora sí. Ya, chicas, ahora sí, repito. Hoy día continuamos con las funciones neurocognitivas
y vamos a ver específicamente memoria. La memoria es una función cognitiva muy compleja y tiene un papel relevante para el adecuado funcionamiento de otros procesos cognitivos. Ya todo lo que hemos visto de las funciones neurocognitivas, si bien uno las ve y las analiza de forma individual, como le he dicho en las clases anteriores, no es que yo esté, no es que tenga, en un momento esté trabajando en la orientación o esté la orientación predominando, ¿cierto? Y las otras funciones estén apagadas, no estén activas, no estén haciendo una función, sino que muchas veces trabajamos con las funciones neurocognitivas de forma simultánea. ¿Qué es decir esto? Que para poder memorizar algunas cosas, ¿cierto? Aprender cosas o que nuestra memoria capte la información y ésta se grabe, quede, es necesario, necesitamos la atención, ¿ya? Porque si no tengo la capacidad de atender algo, de prestar atención a algo específico, mi memoria tampoco va a captar esa información y la va a incorporar. Entonces, siempre estamos trabajando alguna función, quizás como de foco principal, y la otra están un poquito más en un segundo plano, pero a la vez estamos trabajando muchas funciones ejecutivas al mismo tiempo, ¿ya? Unas predominan sobre otras, pero no solo una, nunca está una sola trabajando. O sea, para tener memoria necesitamos atención, ¿cierto? Para la orientación también necesitamos la memoria, ¿cierto? Para poder estar orientado en tiempo, espacio, o orientado de forma personal, necesitamos tener la memoria interna y así sucesivamente, ¿ya? La memoria es una función cognitiva muy compleja y tiene un papel relevante para el adecuado funcionamiento de otros procesos cognitivos. La memoria no es un proceso unitario, implica un conjunto de habilidades que permiten registrar, almacenar y recuperar la información. ¿Ya? Esto es como lo que recalcamos siempre y esto es como fundamental en el tema de la memoria. Necesitamos registrar lo que está pasando a nuestro alrededor para luego almacenarlo, guardarlo, ¿cierto? Retenerlo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Y cuando la memoria sí o sí cumplió su función, su trabajo, esta es cuando podemos recuperar esta información. Ya a veces captamos alguna información y no sabemos qué tan bien la captamos, qué tan bien la almacenamos, ¿cierto? Pero cuando necesitamos recordarnos de algo, así como un nombre, una calle, uno se da cuenta que nuestra memoria, aunque a veces uno cree que no está memorizando, no está trabajando, de igual forma lo hace. Un ejemplo, yo hace un tiempo se me hizo perder mi teléfono y hoy en día nosotros le delegamos mucho de nuestra memoria al teléfono. Entonces, uno no se da cuenta, pero uno ya no se aprende los números de teléfono, ¿cierto? A veces la agenda la tiene en el teléfono. Todo está como guardado ahí. Entonces, nuestro cerebro ya no trabaja tanto como en años anteriores, donde uno a veces memorizaba distintas cosas, las calles, incluso para saber cómo llegar, qué micros tomar. Entonces uno hacía harto trabajo cognitivo que hoy en día está delegado un poco al teléfono y que eso también hace que nuestro cerebro no se ejercite tanto, ¿ya? Pero a pesar de esto, a veces nuestro cerebro igual está captando lo que está pasando, alguna señal y todo. Y como yo les decía, hace poco tiempo a mí se me echó a perder el teléfono y yo trabajo igual moviéndome harto en Santiago y yo me llevo con el mapa del teléfono. En aquella ocasión, como no tenía teléfono, tampoco tenía mapa, y dije, bueno, no importa, donde tengo que ir es un lugar donde siempre voy y ya sé irme de memoria porque no ocupaba el mapa para para llegar a ese lugar. Resulta que de regreso no me di cuenta y me pasé de la salida de la autopista y pasé de largo. Y de ahí ya no me sabía el camino, solo me sabía devolver por mi camino convencional. Y empecé así como, no, por favor, ¿qué hago? ¿Cómo me paro? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo alguien me va a orientar para cómo devolverme, llegar a mi casa? ¿Qué voy a hacer? No tengo teléfono, no tengo cómo avisarle a alguien, ¿ya? Muchas cosas en las que uno de verdad depende de un aparato. Y
Es entonces, de repente como que empecé a mirar el camino y yo dije, no, yo he venido acá antes. Estoy casi segura que hay un retorno. Y empecé a avanzar, no tenía mucha opción, ¿no? Entonces avancé todo lo que, hasta que yo, según yo, venía un retorno en algún momento. Y yo estaba así, no, si tiene que venir un retorno, tengo que estar atenta, porque si me vuelvo a pasar, lo más probable es que ya no sepa cómo devolver. Pendiente del retorno, pendiente del retorno, pendiente del retorno, hasta que apareció el retorno que yo buscaba y que era el que efectivamente yo recordaba. Entonces ahí es cuando yo, o cuando uno se da cuenta, ¿cierto? La persona, en este caso era yo, que tiene la capacidad de recuperar la información, ¿ya? Porque yo estaba casi segura que había pasado por ahí antes, pero tenía que encontrar ese lugar que yo estaba esperando, que era el retorno. Y bueno, ahí mi cerebro hizo el trabajo de recuperar la información y supe cómo llegar a mi casita. Entonces, eh, es un trabajo de harta memoria, ¿ya? Harta memoria. Y de orientación también, y de estar atenta. Entonces, como les digo, ahí hay muchas funciones neurocognitivas trabajando de forma simultánea. Entonces, ¿qué registra, qué almacena y qué recupera la información? Tanto experiencias y percepciones cuando la situación lo demanda. ¿Ya? Entonces, ahí va a haber, dependiendo qué sea, qué tan bien almacenado está, cuánto yo tengo de ese almacenamiento y cuánto puedo recuperar, ¿cierto?, de esa información. Y sobre todo cuando uno se ve en una situación un poco más compleja y de peligro, es cuando el cerebro se activa y empieza, no, hay que recuperar, hay que hacer esto, esto, otro, entonces empieza a hacer un trabajo mucho mayor que el que estamos acostumbrados al diario y ahí de verdad es cuando uno desarrolla o puede ver la capacidad increíble que tiene nuestro cerebro para resolver problemas. ¿Ya? Entonces ahí hay alta función eh, neurocognitiva trabajando en conjunto. En esta ocasión vamos a hablar de tres tipos de memoria, ¿ya? Porque hay muchas más, pero estas van a ser como las que a veces ocupamos un poquito más y que están más relacionadas cuando trabajamos con personas mayores, ¿ya? Tenemos la memoria episódica, que como dice acá, hace referencia a la información sobre hechos y experiencias vividas, todo ubicado en el espacio y en el tiempo. Ya la memoria episódica es como lo dice su nombre. Los episodios que yo he vivido durante mi vida, durante el tiempo, ¿cierto? Está relacionado con recuerdos que yo puedo tener, por ejemplo, qué hice estas vacaciones, qué lugares visité, em, qué cosas nuevas conocí, qué flora y fauna vi, eh, qué museo visité, ¿cierto? Qué obra de teatro vi, a qué cantantes fui a ver, a qué stand-up comedy asistí, ¿ya? Entonces, eso habla de la memoria episódica y dice que son experiencias vividas, ya son cosas que yo hice, que viví, y están ubicadas en el espacio y en el tiempo. Y aquí está relacionado también con la orientación, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, esto lo hice en el verano, esto lo hice en el invierno, quizá algunos recuerdos son más específicos que otros, más exactos que otros. Tenemos, ¿se entiende la memoria episódica? Sí, sí, Señorita. profe. Eh, Tenemos la memoria semántica, que hace referencia al conocimiento general. ¿Ya? Y esto era lo que hablamos en alguna clase, que yo le decía que hay cosas que son de conocimiento de la mayoría, que en mi caso yo como que lo que más asocio y que creo que es como lo que mejor memorizo quizás, y que creo que para que toda la gente podría saber como un conocimiento general, yo el ejemplo que siempre doy es que por una taza de arroz, cuando se cocina, ¿cierto? Y se hace arroz, por una taza de arroz van dos de agua. No sé si alguna tiene algún otro ejemplo que ustedes digan de conocimiento general. A ver, otro que se me ocurre puede ser la señalética del tránsito. ¿Ya? Como que todos saben qué significa el semáforo en rojo, el semáforo en verde, ¿cierto? No, no es necesario que tenga un texto, no es necesario que tenga las instrucciones, sino que es de conocimiento general que nos está mostrando cada color de cada luz del semáforo. No sé si a alguna se le ocurre algún otro ejemplo que a ustedes le digan,
esto todo el mundo lo sabe o esto es de conocimiento general. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo de conocimiento general? Cuando hay señalizaciones de salidas, ¿Ya? ya sea de emergencia, Ujú. Súper, súper, porque claro, uno va al cine quizás o al mall y ahí están estos letreritos verdes y como que uno ya sabe que eso es para salir una vía alternativa, sobre todo en caso de emergencia. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? el nombre de algún presidente de un país Ya, igual un poco más difícil, pero quizás el presidente actual del país, claro, como en la actualidad uno sabe quién es el presidente o el y claro, presidente de los Estados Unidos que está un poco popular. claro, sí, también. Quizás unos otros países un poquito más complejos, pero claro, hay algunos países que sí o sí uno sabe quién es el presidente, aunque no quiera saber. Es un buen ejemplo. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo que les parezca de conocimiento general? Ya, pero con eso estamos bien, ¿cierto? La señalética de ciertos lugares, algunos presidentes, ¿cierto? Sobre todo quizás como el presidente del lugar en el que se está viviendo, ¿cierto? O el presidente del cual el que está gobernando en el país en el que uno es de origen. Eh, las señaléticas de tránsito, ¿cierto? Quizás no todas, pero sí el escopar, el se da el paso o el paso cebra, que uno lo ve pintado y uno sabe para qué sirve, ¿cierto? Que todos lo respeten es otra cosa, pero sabemos cuál es cuál es la función que cumple estar en ese lugar. Tenemos la memoria procedimental, que hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de manera automática sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Resulta difícil verbalizarlo. ¿Por qué resulta difícil verbalizarlo la memoria procedimental? Porque son cosas que, como dice ahí, uno hace la mayoría de forma automática. Entonces es un poquito más difícil describir el paso a paso y no sé si les ha pasado alguna vez que cuando ustedes saben hacer algo tan bien, y alguien le pide que le enseñe y uno solo sabe hacerlo, pero no sabe cómo explicarlo, porque es algo que nosotros hacemos casi de forma automática. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, yo manejo harto y a veces cuando me preguntan algo de conducción me dicen, ya, pero cuando estáis acá, ¿en qué momento pasáis el cambio? ¿Cómo lo hacéis? Y yo, no sé, porque llevo tanto tiempo manejando y ya no me doy cuenta cómo hago el juego de los pies, cuando, como en qué cambio voy pasando, como que de verdad tengo que pensarlo mucho y quizás tendría que manejar para saber cómo lo hago, porque de verdad lo hago de forma automática. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? ¿Se entiende a qué hace referencia la memoria procedimental? ¿Le suena algo? ¿Se entiende? O quizás no se está entendiendo tanto. ¿Le suena algo que ya vimos en clases anteriores la memoria procedimental? Vimos algo sobre en los cambios esperados con la edad. Vimos algo de la memoria procedimental, creo. Ya, sí, súper bien, excelente. Lo mencionamos en los cambios normotípicos
que la memoria procedimental se mantiene intacta. Entonces, como que los cambios esperados no debiese haber alguna alteración en esta memoria, ¿cierto? Pero dentro de la definición, súper bien y excelente memoria, Geraldine, eh, dice, hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, y esto lo vimos en la clase pasada, en los cuales hacemos de manera automática. ¿De qué cosas estábamos hablando cuando hablábamos de movimientos aprendidos que hacemos de forma automática, que en algunas veces se utilizaba un objeto, otras veces solo la parte del cuerpo? Aquí ya les di una mega pista. Cuando Las estábamos, prácticas. ¿Las praxias ya, faciales? ya, eran las praxias, ¿cierto? Las praxias faciales hablábamos de cuando uno hacía movimientos o gestos, ¿cierto? Ujú. Pero también teníamos otra praxis que hablaba harto de los movimientos. Pero en general, claro, la memoria procedimental está relacionada directamente con las praxias, ¿ya? Porque las praxias son movimientos aprendidos que después realizamos de forma automática. Pero para poder aprenderlo, tiene que quedar ¿dónde almacenado? En la memoria, ¿ya? Tiene que quedar almacenado en la memoria. Entonces, eh, la memoria procedimental está directamente relacionada con las praxias, ¿ya? Porque aquí dice, hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de las cuales hacemos de manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo le estaba dando el ejemplo de manejar, y dije ejemplo, ejemplo muchas veces, eh, y que yo manejar ya lo hago de forma automática porque llevo mucho tiempo manejando, ¿cierto? Entonces, en mi caso, esa sería manejar es una praxia, ¿ya? ¿Qué tipo de praxia sería si estoy utilizando un objeto o un elemento? Ideatoria. Ideatoria. Excelente, felicitaciones, le vamos a colocar ahí una estrellita a la vida. Felicitaciones, Geraldine. Entonces, la praxia ideatoria o las praxias, ¿cierto?, están relacionadas directamente con la memoria procedimental, y la memoria procedimental habla de los procedimientos, de las cosas que uno aprende y las hace, ¿cierto?, de forma innata. ¿Hay algo que ustedes digan, yo esto lo hago sin pensarlo, como que solo lo hago? ¿Tienen algún ejemplo de memoria Hacer procedimental? como cosas por inercia, Ujú. por llamarlo así. Sí, Es como, hay no al- sé, pues por inercia uno se levanta o porque sabe que tiene que comer, vestirse. Ujú. Eso me imagino. Muy bien, Karina. Excelente ejemplo. Ya son cosas que uno hace sin pensar cuánto me tengo que mover, cuánto gasto energético voy a ocupar, ¿cierto? Por ejemplo, también si ustedes piensan si se van a duchar, hay gente que se enjabona, luego se echa el champú, y hay otra gente que usa primero el champú, después se enjabona, pero no está pensando en el paso a paso, lo hacen de forma automática porque ya se acostumbraron a hacerlo de una forma, ¿ya? Eso sería todo memoria procedimental. Muy bien, chiquillas, son unas secas. Las habilidades de memoria dependen de diferentes sistemas cerebrales. En términos generales, se puede decir que en el envejecimiento normotípico se conserva la capacidad, ya, acuérdense que normotípico es envejecimiento normal. En el envejecimiento normotípico, ¿cierto? Normal, se conserva la capacidad de comprender y seguir instrucciones, seguir tramas en un programa de televisión o en un libro, hacer cálculos, en algunos casos con lentitud, ¿cierto? Dependiendo de la habilidad de cada persona, y olvidos benignos, ¿cierto? De tipo atencional, por ejemplo, que se haya confundido de día. Ya puede pasar. Actividad
actividades o extravío de objetos, ¿ya? Entonces se me puede olvidar que tenía gimnasia los martes, ya me confundí de día y se me olvidó, normal. Distinto es que se me empieza a olvidar todas las semanas eh, y ya dejé de asistir porque definitivamente no sé en qué día de la semana estoy, ¿ya? Pero si es una vez que se me saltó, se me confundió la hora, se me atrasó, o sea, no como que me atrasé, sino que no me di cuenta la hora y no alcancé a llegar, está dentro de todo lo normal, ¿ya? Y extravío de objeto. Es normal que se nos pierda las llaves, es normal que se nos pierda la billetera, es normal que se nos pierda la tarjeta VIP para las que vivimos en Santiago, pero distinto es que esto pase todos los días, ¿ya? Y que no sepa o que se le pierda el chauchero y no sepa, o más que no saber dónde lo dejó, crea que alguien se lo tomó, ¿ya? Ahí ya pasaría un poquito más de la línea de lo normal. Pero si una vez se me pierde el monedero, no pasa nada y es parte de y se me puede perder. Yo en lo personal igual soy buena para perder las cosas porque soy un poquito desordenada, entonces como que siempre me guardo las cosas en los bolsillos y después no las encuentro, no me acuerdo, y así también como la Fran del futuro a veces está muy contenta porque se encuentra plata en los bolsillos que en algún momento olvidé. Entonces, está dentro de la normalidad esos pequeños olvidos siempre y cuando no pase toda la semana ni todos los días. ¿Ya? Y en el envejecimiento patológico, ¿cierto? Que cuando hablamos de patologías como está fuera de lo normal, ¿cierto? Habla respecto a la enfermedad. Se olvidan progresivamente citas o eventos, palabras o nombres, operaciones de cálculo. Y aquí, por ejemplo, ya uno puede decir, alguien que fue siempre malo para matemática o que nunca aprendió a sumar y a restar, pues es mucho más permitido, ¿cierto? Como está dentro de lo normal. Pero distinto es cuando, por ejemplo, una persona que sabía sumar y restar perfectamente, de un momento a otro, no recuerda los símbolos, ¿ya? Y eso a mí me ha pasado como trabajando con personas que empezamos a ver alguna suma, alguna resta, y no recuerda qué significa cada signo, qué significa el signo suma, no sabe qué significa el guión, el signo menos, ¿cierto? O el signo igual. ¿Ya? Entonces ahí ya estamos hablando de que algo está pasando porque también eso podríamos decir que es de conocimiento general. La suma, la resta, ¿cierto? Como que la mayoría de la gente, al menos que existan personas que no hayan accedido a la educación, que ahí está como dentro de lo permitido, pero alguien que estudió debiese conocer y no debiese olvidar el símbolo de las operaciones matemáticas. Instrucciones complejas, tramas de programas de televisión o libro, y ahí esto, por ejemplo, cuando tenemos a la persona mayor sentada frente a la tele y está viendo la teleserie o está viendo un programa, y uno le pregunta, ¿qué está viendo? ¿De qué se trata? Y la persona no es capaz de comentar de qué se trata el programa porque no es capaz de seguir lo que está pasando. Actividades de autocuidado, y es, por ejemplo, la persona se deja de bañar, eh, se deja, o por ejemplo, no se hace un aseo correcto, ya estaríamos igual frente a un envejecimiento patológico, pero también es distinto a cuando hay personas mayores que se ponen un poquito más dejadas o un poquito más flojitas para bañarse, y ahí es otro punto. Y como les decía, hay un extravío frecuente de objetos, ya no es como rara vez que pase de forma aislada. Pobre o nulo beneficio de los recordatorios y ayuda externa. Y aquí es cuando también hablábamos la semana pasada bien digo, que cuando uno, por ejemplo, ayuda a la persona de la orientación y coloca un calendario o un reloj en grande para que haga este recordatorio y pueda ver en el día en el que se encuentra, pueda ver la hora en la que se encuentra, pero es distinto cuando nosotros hacemos esta ayuda, este reforzamiento, y la persona no sabe para qué está el calendario al frente, no sabe ni para qué se funciona el calendario, para qué sirve. No recuerda en cambiar el día, no recuerda en qué día había dejado el puesto ayer, no sabe si de la mañana lo cambió o no lo cambió, ¿ya? Entonces ahí también estaríamos hablando dentro del envejecimiento patológico. ¿Cómo estimulamos la memoria? Para mejorar o estimular la memoria de manera preventiva,
sirve, por ejemplo, estudiar conceptos profundizando progresivamente en esto. Por ejemplo, iniciar por leer la definición, empezar por leer la definición de algún concepto, ¿cierto? De alguna palabra, estudiar después este concepto o esta palabra y luego profundizar buscando una definición más amplia o buscando más sinónimos o buscando antónimos. Ya ahí uno puede ir haciendo variaciones. Registrar información con asociaciones semánticas bien organizadas, emocionalmente vivida y darle significado en base al propio acervo de conocimiento. Repetir en forma activa, ya como memorizar, ¿cierto? O quizá aprenderse un libreto, aprenderse una poesía, una oración. Buenísimo. De manera rehabilitadora es recomendable que los ejercicios se realicen en compañía, ya que muchos necesitan la colaboración de otra persona para su comprensión y graduación. Se recomienda combinar las actividades de papel y lápiz con otras actividades más lúdicas, como pueden ser juego de mesa, crucigramas, sopla de letras o sudoku. ¿Duda o consultas hasta aquí? Yo no, profesora. No, señorita. Ya, Todo bien. excelente. Vamos a ver un video, chiquillas, cortito, con ejemplos de actividades que se pueden hacer. Quiero que igual estén bien atentas para que después lo podamos comentar y ver qué cosas captan de de estas actividades, ¿ya? Mm. Si no se ve o no se escucha, me avisa. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí. Ya, Sí, sí se ve. ya, súper atentas, chicas, entonces. Todavía no le pongo play porque tengo el computador levemente pegado. Ay, qué pesado. Hoy te traigo 6 juegos de grupo muy divertidos y entretenidos. Comenzamos con el número 1, traslado de vallas. Este juego lo podemos hacer en grupo o solo con 2 personas. Es una actividad de rapidez con la que se trabaja la motricidad fina y la coordinación. Para llevar a cabo este juego vamos a necesitar vasos de plástico o soportes del mismo tamaño que mantengan los lápices que vamos a utilizar, como los que puedes estar viendo en la imagen. El objetivo es llevar los palos o lápices colocados en un lado hacia los vasos que están sin nada en la mayor brevedad posible. Aunque parece muy fácil, no lo es. Después de trasladarlos, en este caso al lado derecho, los llevaremos nuevamente al lado izquierdo. Ganarán quienes consigan hacerlo más rápido. Número 2. Relevo de sábanas. Para este juego tan dinámico vamos a necesitar sábanas viejas, pelotas y cubos. Crearemos 2 equipos y dentro de estos se harán parejas, las cuales agarrarán las sábanas. El objetivo es ir trasladando de pareja en pareja las pelotas hasta alcanzar el cubo final. Para complicar más la actividad, podemos agujerear todas esas sábanas para que se filtren las pelotas. Ganará quien antes llene su cubo de pelotas. Número 3. Palabras desordenadas. Este juego se hace de manera individual y para llevarla a cabo necesitaremos cartulina que la cortaremos en pequeños cuadrados o rectángulos. Recuerda que el grupo nos puede ayudar a realizarlo. Una vez que tenemos los pedazos, escribiremos todas las letras del abecedario repitiendo vocales y algunas consonantes más usadas como la S, la N, la L o la P, por ejemplo.
El objetivo de este juego es formar las palabras antes que el contrincante. El monitor o monitora dirá la palabra en alto, por ejemplo, flotador. Todos y todas deberán buscar entre sus letras las letras que forman la palabra y ordenarla correctamente sobre la mesa. Quien antes la forme levantará la mano y así sumará un punto. Aquella persona que al finalizar las 15 partidas o 20 según decidamos tenga más puntos será la ganadora. Esta es una dinámica perfecta para trabajar el lenguaje, la atención y ejercitar la memoria. Número 4. Damero canario. Para realizar esta actividad solitaria necesitamos un folio, regla, rotulador y fichas o piedras. Fíjate en el dibujo que hago y haz algo parecido, ya que no tiene unas medidas exactas. Sí es importante que remarques aquellos puntos en los que las líneas se crucen o se unan, como estás viendo en el vídeo. Para comenzar a jugar colocaremos una ficha sobre cada punto y dejaremos uno libre. Para poder mover nuestras fichas saltamos como en las damas y nos comemos la ficha que queda en el centro. Cada movimiento se hará de la misma manera. No se pueden saltar dos casillas a la vez. El objetivo es quedarse con una sola ficha. Pruébalo y verás que no es tan sencillo. Este solitario promueve el pensamiento lógico, la concentración y ayuda a formalizar conclusiones coherentes, además de acciones congruentes. Número 5. Categorías. Este es un juego de rapidez mental y mucha atención y una actividad muy dinámica. Para prepararlo vamos a usar cartulinas de dos colores diferentes para poder diferenciar lo que serían las categorías y las distintas letras. En las más claritas escribiremos el abecedario, repitiendo algunas de sus letras. Y en las cartulinas más oscuras vamos a escribir las temáticas o categorías. Estas pueden ser comida, nombres, países, muebles, cosas que se encuentren en el desierto, cosas que se encuentren en el mar, animales, ciudades, etcétera, etcétera. Para comenzar a jugar colocaremos al grupo en círculo. Él o la monitora tendrá los mazos de letras y categorías. Hay dos formas de jugar. La primera es sacar una categoría y al primer participante se le irán sacando letras. Deberá responder el máximo número de palabras continuas. En el momento en el que falle pasará al siguiente concursante. Por ejemplo, primer animal con O, oso. Le sacará la siguiente letra. Serpiente. Sacará la siguiente letra. Burro. Podrá continuar respondiendo si no falla. En el caso de fallar, pasaría al siguiente concursante, como hemos dicho. Sería foca, por ejemplo, gato. Otra forma de jugar es ir sacando la categoría a la misma vez que la letra y se irá respondiendo al instante. El concursante que más responda se le sumarán puntos. En el momento en el que falle pasa al siguiente participante. Se puede hacer también sacar letra y categoría y responder solo uno por persona y la ronda irá más rápido. A pesar de ser un juego de rapidez mental, no meteremos prisa a nuestros participantes, dejaremos que piensen y que respondan a su ritmo. Número 6. Desmontando palabras. Para este juego de estimulación del lenguaje vamos a necesitar un papel por persona y un lápiz o bolígrafo. El monitor o monitora dirá una palabra larga que contenga más de 7 letras. El objetivo del juego es sacar el máximo número de palabras de las letras de la principal palabra que nos ha dado el monitor o monitora. No se pueden duplicar las letras, solo serán las que estén. Por ejemplo, meta, cima, casa, esta. Así se irá desglosando y sacaremos el máximo número de palabras. Podemos dar un tiempo a los jugadores, por ejemplo 5 minutos. Al finalizar esos 5 minutos
Contaremos el número de palabras de cada participante y aquel o aquella que más palabras haya escrito será el ganador o ganadora. Ya, chicas, ¿qué les pareció el video? O las actividades. Entretenidas. Ya, Bastante entretenida para el ya, desarrollo de la memoria, concentración y la atención. excelente, Geraldine. ¿Qué más pudieron observar de estas actividades? ¿Qué piensan? ¿Quizás eran muy complejas, serían muy difíciles? No, no sé, o sea, para uno que puede, como en este caso, resolver como más rápido, a diferencia de trabajar con una persona, en este caso adulto mayor, que en esos casos se le empiezan como a olvidar las cosas, las palabras, como dice usted, a lo mejor es un poco más complejo, pero en cierta forma siento que es lo que debería realizarse a diario en cualquier casa que haya un adulto mayor o una persona con demencia, porque estas actividades, sin embargo, le van a ayudar siempre a mantener su mente un poquito más como activa, con más actividad para poder realizar cositas ellos solos. Excelente, muchas gracias, Karina. Eh, claro, o sea, igual el video está como un poquito acelerado y se muestra la actividad así como... Pero, claro, son actividades que uno puede realizar con las personas mayores. Son actividades que, claro, si tenemos una persona con un deterioro cognitivo, alguna demencia, algo un poquito mayor, puede ser más complejo y uno lo puede ir simplificando. Pero, ¿qué piensan, por ejemplo, de los materiales que hay que usar? Son accesibles en cualquier casa. Muy bien. Claro, porque a veces uno dice, pucha, es que no tengo tal cosa, no tengo material, no tengo juegos, ¿cierto? Porque pues, se ve mucho que uno utiliza juegos para algunas actividades, pero, pero son juegos, o sea, son actividades que no requieren gran material, o sea, muchas las podemos hacer con lápiz y papel, por ejemplo, ese que decía que era como jugar con las damas. Yo lo he hecho y saqué la idea de aquí, y lo he ocupado para trabajar con las personas que atiendo. Y, por ejemplo, no sé, si uno no tiene una ficha, yo lo he hecho con poroto y lo hemos jugado con poroto. Uno puede hacerlo con hojas blancas, hojas recicladas, con cartulina. Entonces son cosas que son de fácil acceso, que quizás tenemos que dedicarle un poquito de tiempo, pero que como también decía el video, ojalá también hacerlo junto con la persona, ya que yo también pueda involucrar a la persona, ya vamos a armar un juego, escríbame las letras del abecedario usted, yo voy a escribir tal cosa acá. Lo mismo que quizás armar un calendario, si no tiene un calendario grande, podemos armar un calendario un poco más grande, y le digo, escríbame ustedes los meses del año, ¿cierto? Escríbame las estaciones del año, escríbame números del 1 al 31, corte, y todo eso va a estar estimulando la mente de la persona, va a estar estimulando cognitivamente, y, y que claro, que se ven actividades muy simples, se ve como un juego, se ve muchas veces minimizar el trabajo de otros también, entonces a veces dice, pero están solo jugando, eso no le están trabajando la memoria, no sé, qué sé yo, pero todo eso va a ayudar a que tengamos a esta persona más activa, más atenta, más conectada, ¿ya? Entonces como que es importante que nosotros, y también por eso es importante este módulo, y sabiendo que haciendo estas actividades que se ven simples, que se ven livianitas, están ayudando a la persona, que al final va a ser nuestro foco principal, a veces el entorno, la gente siempre puede hablar, pero mientras nosotros tengamos claro que lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo,
es importante que mantengamos la seguridad en el trabajo que se hace. ¿Ya? No sé si hay algún otro comentario o duda. Yo tengo una duda, Dígame. porque mire, en este caso, cuando uno trabaja por ser con personas ya adultos mayores, eh, y que en algunos casos tienen, aparte de demencia senil, por decir, eh, había personas donde yo trabajaba, usuarias que habían dos que tenían discapacidad intelectual grave y la otra moderada. Ujú, Entonces, en estos casos, trabajar así como didácticamente con ella, por decir un ejemplo, es más complejo, porque ujú, por ser la Mabel, eh, ella no sabía ni siquiera escribir su nombre, aunque ujú. nosotros por ser todos los días le hiciéramos el trabajo de escribir su nombre, a ella se le olvidaba. Entonces, hay juegos o hay cosas, actividades que con ella son más complejas poder realizar, Claro. porque les cuesta, pues se les olvida. No, de hecho, ni siquiera tienen como motricidad fina, porque al hacerles pintar nosotros un dibujo, se salían del margen, aunque le estuviésemos diciendo todo el rato que había que pasar, no pasar la línea, que Ujú, había que pintar la hoja de color verde. Mabel, los árboles, las hojas son verdes. Y yo no sé, le estaba explicando la norma y la Mabel pintaba las hojas rosadas. ujú. Entonces, es un trabajo constante, aún más con ellas cuando tienen a lo mejor una discapacidad intelectual moderada, porque cuando es leve a lo mejor va a entender un poco más, Ujú. pero grave o severa o moderada es más complejo. Claro, cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, los objetivos bajan, pero así a un nivel muy, muy bajo. Entonces, como dice usted, por ejemplo, no sé, yo he trabajado con personas con discapacidad intelectual, pero también he trabajado con personas con deterioro cognitivo muy severo, entonces que ya no recuerdan ni su nombre, ni menos su fecha de nacimiento, ya como que tiene recuerdos aislados o específicos, pero ahí uno tiene que ver como cuál es el nivel de esa persona que yo le puedo exigir. Por ejemplo, si ella reconocía los colores, quizás yo le puedo mezclar los lápices y pedirle que separe los lápices por color. Entonces, es, ahí ya está haciendo un trabajo de estimulación cognitiva súper simplificado. O sea, para una persona que no tiene un deterioro cognitivo, que no tiene eh, ay, lo que me dijo recién se me fue la palabra, no tiene una Ay, la discapacidad persona. intelectual. No tiene una discapacidad intelectual severa, moderada, ¿cierto? Porque cuando hablamos de leve, claro, son chiquillos o personas mucho más funcionales. Uno piensa, por ejemplo, van a talleres, pueden ir a taller de cocina, van a escuelas especiales que a veces se adecúa a sus necesidades, pero cuando ya hablamos de una discapacidad intelectual un poquito mayor, claro, uno va bajando el nivel de dificultad. Entonces, a lo mejor que hayan pompones y que los pompones estén mezclados y que seleccione y que a lo mejor esté un tarrito con cada color y que sepa que todos los rojos van acá, todos los amarillos van acá y que pueda hacer ese trabajo, Ah, ya es un ya, trabajo de estimulación cognitiva. ya, ¿Ya? Y por ejemplo, ya. ya cuando si uno quiere el objetivo es que pinte algo, quizás, claro, como simplificar el dibujo y que pinte un círculo. Y a lo mejor yo a ese círculo le puedo hacer un borde de plasticina para que no se salga de ese borde y le explico que pinta adentro, no afuera. O que si quiere pintar afuera, afuera va de otro color. Entonces ahí uno tiene que el nivel, bajarlo, bajarlo, bajarlo hasta al mínimo o al que uno sepa puede desempeñar la actividad, la puede realizar. Ya. Sí, ¿Ya? porque es como, en realidad era más difícil trabajar, por decir, en un grupo de 8 personas, con que donde algunas tenían demencia senil, como le decía, las otras con discapacidad intelectual y las otras solamente tenían su esquizofrenia, Ujú. porque también se molestaban donde las que no, las que tenían la discapacidad no comprendían cómo era la actividad, entonces ahí se generaba como igual un pequeño Un roce. disgusto entre ellas, porque decían que cómo eran tan, decían, pero ¿por qué es tonta? Decían así, pues, y eso de verdad a veces uno trata de buscar las mejores palabras adecuadas para que no se sientan ellas mal, pero las Ujú. chicas a veces eran sin filtro.
No, eso pasa mucho y sobre todo cuando se trabaja en grupo, como que, no sé si como que algunas se empoderan un poco más para tratar mal a lo otro, de verdad, ahí uno tiene que hacer un encuadre del respeto, que nos vamos a respetar, pero yo cuando tengo grupos más numerosos los divido a veces y hago dos grupos, entonces claro, coloco como los que tienen mayor dificultad y le hago una actividad más simple y al otro una actividad más compleja, o junto en parejas y que uno vaya ayudando al otro. Ya como que cuando trabajaba con las personas mayores, yo jugaba con ellos al almacén. Entonces ahí uno estimula actividades de la vida diaria instrumentales, que es la compra de, existen unos billetes que venden en los bazares, que son falsos, billetes y moneda. Entonces yo juntaba cosas de mercadería y les colocaba precios. Entonces yo le decía, ya, una pareja venga a comprar. Y venían dos de los chiquillos, iban a comprar, yo les daba mal el vuelto a propósito, revise su vuelto. Entonces ahí uno trabaja actividades de la vida diaria instrumentales, trabaja estimulación cognitiva, porque aparte la persona tiene que hacer cálculo, y trabajaba juntaba a uno de los chiquillos que le costaba más con uno que sabía más, pero la idea es que se apoyaran entre los dos. O juntaba dos del mismo nivel, cosa que los dos estuviesen ahí tratando de resolver de la misma, a la par, y ahí también yo, por ejemplo, a algunos le hacía la dificultad de la compra mucho más fácil, el valor, el vuelto con el monto que me pagaban, y a otros le colocaba así como ya números más grandes, como con monedas de a 10, y ahí uno va dificultando la actividad, pero eso es súper importante, que la actividad siempre de acorde a las capacidades de la persona. Entonces, claro, si yo a lo mejor no tengo tantos recursos humanos para poder tener como el apoyo con todos los usuarios, voy a buscar que los que saben más también trabajen como un tallerista más, como un apoyo, y ahí uno tiene que utilizar distintas estrategias, pero tampoco y tampoco la actividad sea tan fácil para los que tienen mayor capacidad, porque si no se aburre, claro, pasa como estas cosas de, eh, porque con las personas mayores también pasa harto, que es como, se equivocó, pero como no sabe, y como que son bien directos para decirse las cosas, pues entonces ahí uno tiene que mediar que el respeto también es la base de todo, y que si tenemos un compañero que le cuesta más, no es porque no quiera saber más, sino que quizás tiene otra realidad, porque también cuando yo trabajaba con las personas mayores que vivían en el mismo lugar, tenía personas muy, muy sabias, personas muy cultas, y personas que no sabían leer, entonces es bien variado el grupo y ahí uno tiene que buscar el punto medio para que todos queden contentos de cierta forma. Sí, sí, igual es como un poco más difícil cuando son más personas. Sí. Pero ahí tiene que usar distintas estrategias y lo bueno es que hoy en día con YouTube, ¿cierto? Como que hasta con TikTok, en TikTok salen hartas ideas de actividades. Y uno dice, esta está buena, pero esta la podría modificar. Y ahí uno va dándole la vuelta a qué actividades sí, a qué actividades no, cómo lo hacemos. Pero ahí también hay que ocupar tu ingenio nosotros y eso también nos ayuda a nosotros a mantener nuestra cabeza activa y ahí hacernos nuestra propia terapia y nuestra propia estimulación cognitiva. Ujú. Chicas, ¿alguna otra duda, consulta o comentario? Yo practico bastante ese tipo de ejercicios con la señora porque ella tiene eh, discapacidad intelectual. Ujú, No sé exactamente qué nivel es el que tiene ella, ujú. pero sí, al ver que no me la aceptaban en programas así para, ¿cómo se llama? Para que pueda ir talleres así, entonces sí, comencé a buscar en YouTube eh, tipos de ejercicios así, ¿cómo se llama? De memoria, a ver, para ver si ella respondía, ¿no? Primero quise intentar con pintura, pero no le atinábamos a la pintura porque se sale de todos los márgenes. Ujú. Entonces comencé a hacer, vi estos ejercicios de colores con tapitas de botella. Ya, Y comencé a juntar varias tapitas de colores, así. Entonces le decía, dame el color azul. Y ella le decía, ponlo en este tazón de aquí, el color azul.
y ella miraba, al azul, decía, y lo ponía así y así, le ponía solo una tapita en cada uno y yo le decía qué color es y ella me respondía y le decía, ya, pon todos los de este color ahí. Y ella lo hacía así. Entonces, es más o menos eso lo que yo vi. Después, quería saber si ella conocía lo que es utensilios en la cocina, las cosas de cocina y le preguntaba sobre si conocía el tenedor, su nombre, pues, ¿no? El nombre del tenedor, la cuchara y qué es lo que podía pasarle con cada uno de esos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Y me dice, ah, el cuchillo. ¿Y qué te hace el cuchillo? Ah, eso corta eso. Ah, ya, sí. ¿Y esto tú lo agarras? No, eso no, dice. Ella no, yo no agarro eso. Ah, bueno, ya. Entonces quería saber más o menos hasta dónde ella conocía lo que son los utensilios de cocina, porque muchas veces yo la dejo sola para irme a hacer Ujú. compras, a hacer alguna diligencia, algo. Entonces ya sabía hasta dónde ella agarraba y no agarraba las cosas en casa mientras yo no estaba. Pero también sabe lo que son las vocales y algunos de los números y también los hace, le compré una pizarra y los escribe, los números, las vocales, y ahí vamos progresando en algunas cositas, pero o sea, no sé exactamente cuál es su nivel de ella de dificultad Pero muy, intelectual. muy buenas actividades, muy, muy buenas y muy creativas, súper buenas. Y buena Sí, porque estrategia, porque claro, como dice usted también, saber cuánto riesgo corre esta persona si se queda sola, entonces también que sepa que si toma ciertos implementos, hay algunos implementos que hacen daño, que pueden generar un accidente. Entonces, una muy buena estrategia lo que hizo con ella para trabajar y que ella también pudiese incorporar esta información. sí, pues lo hice en varias áreas en realidad, tanto en la cocina como en el baño y en su cuarto también. ¿Cómo se llama? Por lo menos con respecto, porque al comienzo se cambiaba cada rato los zapatos. Ujú. Tenía esa costumbre. Ahora ella sabe lo que es las pantuflas, se las pone para el frío y las chalas se las pone para el baño, para la ducha. Ya sabe diferenciar eso, porque al comienzo se ponía cualquier cosa y después iba y se cambiaba. Cada rato se cambiaba de diferentes tipos de zapatos. Ujú. Y por lo menos en el baño también, porque yo tenía miedo cuando, si me voy, a veces yo venía y encontraba todo mojado, y yo tenía miedo que por ahí y mojar el piso y se resbalaba y se caía, entonces le iba enseñando las diferencias de no mojar todo, te puedes caer, entonces con el agua, y ella ha ido aprendiendo esas cositas también. Muy bueno, excelente, excelente, buenísimo. Y qué bueno que lo pueda compartir porque son muy buenas ideas, como que incluso uno puede, si a la persona le cuesta un poco más recordar, quizás como también mostrarle, tener recortes o dibujos de las cosas que son peligrosas, hacerle una seña de que es peligroso con rojo, con una Exacto. X. Eso le enseñaba yo también por YouTube videos. ¿Cómo se llama? Buscaba ahí personas que se caen con el agua. Y le decía, mira, se cayó con el agua, mira, ¿viste? Por eso no se juega con el agua, se cae. No, yo no me caigo, decía. No, yo no agarro, decía. ¿Ves? Por eso no se agarra el agua, dice. Entonces ella ha ido aprendiendo así, porque bueno, a mis niñas también yo les enseñaba las tareas y cosas así con videos de YouTube. Entonces yo dije, bueno, algo habrá aquí para ella también. Así le he ido enseñando y ha ido aprendiendo menos mal y ahora cuando yo salgo ya no me haces tanto desastres. Muy bien, excelente. Muy buena idea y muy buenas estrategias. Chicas, alguna otra duda o consulta o comentario? Y si les digo que nos vamos a un break, ¿les parece bien? ¿No quieren irse a break? Sí, profe, yo creo que podríamos ir unos 5 minutos para poder ir al baño, quizás. 10 minutitos, chiquillas, son las 8:08, a las 8:18 volvemos. Ya, vaya, para que alcancen al baño y se alcancen a hacer un tecito que hace frío. Ya, profe, nos vemos. Ya, nos vemos en 10 minutos. Chau.